¿Quiénes somos? Somos un equipo de profesionales que por la experiencia adquirida conocemos que muchas veces más difícil que estar inmerso en un proceso judicial es no conocer nuestros derechos y tampoco los recursos que tenemos para defenderlos. ¿Qué encontrarás con nosotros? Aprender el derecho de forma práctica para aplicarlo de forma sencilla. Brindaremos cursos, talleres y diplomados virtuales a un costo accesible. Contamos con la certificación, al tener el respaldo de distintas instituciones reconocidas a nivel nacional. ¿Qué es lo que buscamos? Que el derecho sea de fácil entendimiento y de práctica aplicación para todo ciudadano. Evitar que exista o permanezca el abuso del derecho contra el ciudadano. Brindaremos las herramientas para saber cuándo y cómo hacer para defender tus derechos. Te invitamos a que nos sigas y estés pendiente de nuestros videos, donde te daremos tips para el correcto uso del derecho, ya que en la vida cotidiana se presentan elementos y situaciones que lesionan muchas veces tus derechos, de tu amigo, de tu familiar o de tu vecino. Somos el equipo Solución Eficaz. El derecho sencillo, con aplicación práctica. Buenos días chicos, mi nombre es Cristian Miguel Guerra Soto, soy fiscal adjunto del Instituto Fiscal de Lima Este y agradezco la invitación a Solución Eficaz, Centro de Capacitación y Asesoría Legal, el derecho sencillo con aplicación práctica. El día de hoy me han invitado para poder compartir con ustedes este curso taller de proceso judicial de alimentos de la demanda a la incoación. En este caso vamos a poder nosotros hablar sobre cómo van a poder hacer frente ante un proceso de alimentos. Como ya lo había mencionado, ustedes van a poder establecer y saber cómo plantear su demanda, qué estrategias puedan utilizar como abogados, como demandantes y también como demandados. Cómo contestar su demanda, cómo responder ante este requerimiento que hace la madre o el padre del menor para poder establecer los alimentos que le corresponde por derecho. Vamos a iniciar con los fundamentos, en este caso, sobre los alimentos. ¿Qué cosas son los alimentos? Es el deber que le ayuda al prójimo necesitado y evitar así, en este caso, por falta de dicha ayuda, puede perecer este menor o esa persona. Las necesidades naturales y los impulsos de socorro se convierten en derechos y obligaciones civiles. Tenemos tres tipos de naturaleza, en este caso, con respecto a los alimentos. Vamos a mencionarlas, ustedes ya lo tienen en el material que están visualizando en pantalla. Tenemos la tesis patrimonial, la tesis no patrimonial y la tesis mixta. Nuestro derecho civil acoge esta tercera postura, que es la tesis mixta, señalando el derecho a los alimentos tiene un contenido patrimonial y al mismo tiempo la finalidad personal vinculada a un interés familiar superior. Y en este caso también el juez va a determinar el interés superior del niño, que va a ser el factor determinante para establecer el monto que le corresponde por alimentos. La legislación peruana es próxima a esta postura, como lo señalé, aunque no la plasme de modo textual. ¿Qué ustedes pueden entender por alimentos? Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Ten en cuenta que actualmente la asistencia médica también comprende lo que vendría a ser el tema del apoyo psicológico que puedan recibir los menores con tantas separaciones de padres, madre ausente, padre ausente, pérdida de alguna clase de persona allegada como un abuelo, una abuela, o que sufran de alguna clase de maltrato, bullying por alguna persona, compañero de escuela, de colegio, que el cual afecte psicológicamente el desarrollo cognitivo del menor y conductual, por lo cual también van a requerir asistencia psicológica. Entonces, el tema de la asistencia psicológica también van ustedes a tener que incorporarlo a lo que es el concepto de alimentos. La educación, la instrucción y recreación para los casos de los niños también se incluyen en los gastos de embarazo y parto desde la concepción hasta la etapa del posparto. Haciendo una pausa en este punto sobre los gastos de embarazo y parto, desde la concepción hasta la etapa de posparto, tienen que tener ustedes en cuenta que el concebido ya tiene derechos, entre ellos a los alimentos. Por lo cual, una persona que ya está concebida, este ser dentro de la madre, ya tiene derechos, ya goza de derechos. Por lo cual la ley lo protege. Y se establece gastos de embarazo, porque son gastos que van a tener que cubrir el desarrollo del embarazo de forma adecuada, sus controles y todo lo que necesite la persona, la mujer que está llevando en su vientre una criatura, por lo cual tiene que recibir vitaminas,
así, diferentes tipos de implementos para que mejore su alimentación y asimismo este concebido que está dentro de la madre pueda también gozar de buena salud cuando nazca, hasta la etapa de posparto. Apuntan todos estos a la satisfacción de las necesidades básicas y espirituales del ser humano. Tenemos las características de los alimentos. Es personal, intransferible, irrenunciable, imprescriptible. Señores, los alimentos son personales. Eso quiere decir que ustedes, a la persona que se le asigna los alimentos o quien requiere los alimentos, no puede, en este caso, como dice la norma, transferirle a otra persona. Porque el hijo de Juan Pérez tiene, en este caso, la calidad de vida adecuada, no necesita, en este caso, los alimentos del padre, porque su madre le da todo lo que él necesita, no va a demandar alimentos para transferirle su derecho que tiene sobre su derecho de alimentos a otro menor que no tiene un padre que pueda tener un sustento o un ingreso económico como Juan Pérez, que vendría a ser el padre del menor. No se puede transferir este derecho de alimentos, es personal, no, es intransferible. Irrenunciable, es decir, un menor no puede renunciar o una demandante a los alimentos que le corresponden por derecho a este niño o a este joven. Imprescriptible, usted puede solicitar los alimentos desde la concepción, como lo habíamos señalado, hasta la primera etapa que el joven cumpla ya los 18 años, mayoría de edad, o posterior a esta edad, de los 18 hasta los 28, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la modificatoria del Código Civil, establece que los alimentos se pueden extender cuando estudia una carrera o un oficio de forma exitosa hasta los 28 años. Eso también lo vamos a tocar, pero más o menos para que ustedes puedan tener ya un alcance que es irrenunciable. Y también imprescriptible porque no opera, en este caso, el paso del tiempo. A menos que ya no sea exigible, en este caso, este derecho, porque ya cumple la mayoría de edad o no tiene ningún estado de necesidad, siendo mayor de edad o alguna discapacidad que tenga que solicitar alimentos. Si es así, pues no tendría necesidad de solicitarlo, teniendo en cuenta que tiene 30 años, no tiene, trabaja, tiene ingresos propios, no depende físicamente de nadie, por lo cual esta persona no necesita un apoyo. Pero ¿qué pasa si esta persona a los 45 años sufre un accidente, se queda cuadrapléjico, inválido, por lo cual ya no trabaja, ya no genera un ingreso y necesita un apoyo de sus parientes, por lo cual tiene que solicitar alimentos? Por eso se señala que es imprescriptible los alimentos como característica. La única excepción se encuentra en el artículo 414 del Código Civil, norma que contempla el caso del derecho alimentario de la madre extramatrimonial. Asimismo, también es incompensable, es inembargable, es recíproco y también es revisable. Es inembargable porque, en este caso, si el joven que recibe alimentos tiene alguna creencia, no puede ser afectado, grabado, el tema de los alimentos que recibe como pensión para que sea pago de deudas. También señala que es recíproco. Así como el hijo solicita alimento a los padres, el padre también va a solicitar alimento a los hijos en caso que lo requiera, conforme vamos a ver el orden de relación en su momento. Es revisable. ¿Qué señalamos cuando es revisable? Revisable porque una vez fijado el monto de la pensión de alimentos, eso no quiere decir que ese monto es inamovible, que no se puede aumentar o disminuir. Hay formas de poder pedir aumento de la pensión de alimentos o la reducción de la pensión de alimentos. Eso también lo vamos a ver a continuación en el transcurso de la clase para que ustedes puedan entender cuándo se pide aumento, cuándo se pide reducción. Por lo tanto, el monto fijado en sentencia en una demanda de alimentos tiene o puede revisarse a efectos que se aumente o que se disminuya, se reduzca. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cuál es la necesidad y la prelación con respecto para fijar los alimentos? Los sujetos tenemos al alimentista menor de edad y al alimentista mayor de edad. El alimentista menor de edad es la persona, que obviamente menor a 18 años, que tiene el derecho de poder recibir de sus padres alimento. En esta situación, la necesidad se presume. El estado de necesidad de un menor de edad se presume porque un menor de edad no puede trabajar, es decir, un trabajo donde le paguen por lo menos un mínimo legal establecido por 8 horas laborales diarias. Este caso, esta persona menor de edad, este joven, este puber, este niño, este concebido, su estado de necesidad se presume. En los casos de alimentista mayor de edad, es decir, el demandante que es mayor de los 18 años, se tiene, en este caso, su estado de necesidad, se tiene que demostrar que no tiene recursos para atender sus necesidades. Eso quiere decir que esta persona ha pasado los 18 años de edad, puede trabajar, puede generar sus propios ingresos, sin embargo, esta persona no tiene los recursos suficientes para atender sus necesidades.
aquí hablamos de los hijos mayores de 18 años que se encuentran estudiando una carrera universitaria, técnica o un oficio que están ellos pudiendo capacitarse, entrenarse para la vida, para que así puedan gozar de un buen empleo, un trabajo cuando culminen esta. Y la protección es desde los 18 años hasta los 28, ¿de acuerdo? Por lo cual, este mayor de edad, su necesidad tiene que demostrar que no tiene recursos, que no tiene trabajo, que está estudiando y por lo cual necesita que el padre lo apoye. Una persona incapacitada que está médicamente mal, no puede trabajar, no puede generar ingresos, también tiene que demostrar con esos documentos que necesita el apoyo de, en este caso, el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, de acuerdo al orden de prelación que vamos a mencionar ahora. El orden de prelación con respecto a quién solicito alimentos, contra quién demando. El primero a ser llamado es el cónyuge. Una persona que está casada y sufre algún accidente, no tiene un trabajo estable, un trabajo por el cual se pueda sostener, se encuentra cuadrapléjico, inválido, etcétera. Esta persona tendrá que acudir inmediatamente solicitando al cónyuge. Si no hay cónyuge, porque la persona, su cónyuge ya falleció, es una persona de avanzada edad, tendrá que pedirle a sus descendientes, es decir, el padre se lo pide a los hijos. Yo tengo 80 años, no puedo trabajar, necesito en este caso un ingreso, no trabajé en el sector, no tengo una pensión, por lo cual mis hijos que ya son grandes, tienen 35 años, tienen buenos trabajos, tienen estabilidad económica, yo se los pido. Los demando por alimentos a efectos que ellos me puedan apoyar al sostenimiento, ya que soy un alimentista mayor de edad y tengo que demostrar que no tengo recursos para atender a mis necesidades, por lo cual ellos tienen que atender esta solicitud mediante una pensión de alimentos. En tercer orden de población tenemos a las ascendientes. Esto habla cuando son niños, en la mayoría menores de edad, o jóvenes que están estudiando, o personas que sufren alguna incapacidad por un retraso mental, son ciegos, sordomudos, tienen alguna clase de afectación psicomotriz, por lo cual ellos no pueden desenvolverse y generar sus propios recursos, por lo cual estas personas van a tener que requerir a ¿quién? A los ascendientes. Yo que tengo 18 años, estoy estudiando una carrera universitaria de Derecho, estoy estudiando en una universidad particular estatal, necesito preocuparme en mis estudios, sacar un buen promedio, abocarme a estos estudios, por lo cual necesito el apoyo económico de mis padres que vuelvan a sustentar estos ingresos. Por lo cual, entonces, estamos hablando aquí que uno va a tener que solicitarlo a los ascendientes, que serían tus padres. El primero, relación a los cónyuges. Segundo, los descendientes, me diré los hijos, los nietos. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos a los ascendientes, tus padres. También en el cuarto y último orden de apelación tenemos a los hermanos. ¿En qué situación ingresan los hermanos? Si tú eres un niño de 10 años, no tienes esposa, obviamente, no tienes cónyuge, tus descendientes han fallecido en un accidente de tránsito, lamentablemente falleció tu papá y tu mamá, tú te has quedado huérfano, tus hermanos mayores tienen 35, 30 años, tú eres el último hijo, el Benjamín de la casa, tienes 12 años, un ejemplo, y esta persona tiene que solicitar alimentos. No hay cónyuge, no hay descendientes, pues está muerto, no tiene hijo, obviamente tiene 12 años, no hay descendientes. ¿A quién acudirá en cuarto orden de relación? A los hermanos mayores de edad que tengan sustento económico, tendré que demandarlos por alimentos para que apoyen al sostenimiento de este menor de edad cuando su minoría de edad, en este caso, el estado de necesidad se presume. ¿Cuáles son los requisitos para el otorgamiento de alimentos? El estado de necesidad del alimentista se tiene que establecer. Si es menor de edad, se presume. Si es mayor de edad, tenemos que demostrarlo. Tener fijada las posibilidades económicas del alimentante. ¿Quién es el alimentante? El alimentante, ¿a quién se lo solicita? Puede ser el cónyuge, los descendientes, que son los padres, los descendientes, los hijos o los hermanos. Entonces usted tiene que establecer en su demanda las posibilidades económicas que tiene esta persona, que vendría a ser a quien tú le requieres que te proporcione los alimentos, a quien tú estás demandando. Y finalmente la norma legal que señale la obligación alimentaria. Esto lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la norma legal que señala la obligación alimentaria? Recuerden, una demanda de alimentos no es un proceso para tú ganar un derecho. El derecho ya lo tienes. Una demanda de alimentos únicamente se va a fijar el monto que le corresponde por derecho al alimentista. ¿De acuerdo? El alimentante tendrá que pasarle una pensión mensual fijada, si no hay acuerdo conciliatorio en audiencia única, sino sentenciado por el juez y fijado por el juez, por lo cual una demanda de alimentos, eso quiero que lo tengan bien claro, chicos, no es para saber
si es que me dan el derecho o no a tener alimentos, ¿sí? El tema de un proceso de alimentos es únicamente para fijar un monto que le corresponde por derecho a una persona menor de edad. Cuando son mayores de edad, tenemos que verificar las necesidades del alimentista. Si es mayor de edad, tendrá que demostrar que esa persona tiene recursos. Ahí sí vamos a velar porque en la demanda, el juez admite la demanda estableciéndose que sí hay esta vinculación donde sí existe estas necesidades probadas por parte del alimentista mayor de edad. Cuando es menor de edad, tú ya tienes el derecho ganado. Lo que tienes que pelear en una demanda de alimentos es únicamente el monto que se va a fijar. Y la norma legal que señala la obligación alimentaria, como lo hemos mencionado, tenemos aquí la Constitución Política del Estado, el Código Civil, el artículo 424 y el 487. Vamos a establecer y únicamente basarnos en el artículo 424 del Código Civil, lo que va a señalar toda nuestra clase con respecto a la primera etapa, que es la demanda de alimentos, el proceso de alimentos. En la tercera y cuarto módulo que vamos a tocar el día de hoy, las últimas hora y media o hora y 20 minutos de la clase, estaríamos hablando sobre el proceso de incubación, en este caso por delito de omisión a la asistencia familiar, las consecuencias jurídicas penales de no atender, en este caso, un requerimiento del juez por el pago de las pensiones devengadas. Esos términos también lo vamos a conocer, lo vamos a ver con detalle para que ustedes puedan entender cómo ocurre este traslado de civil a penal por un caso de alimentos. El artículo 424 del Código Civil habla sobre: subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años. Punto. Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años. Que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad. Primer requisito, cuando son mayores de edad, que los hijos e hijas se encuentren solteros. ¿Por qué? Porque si está casado, según el orden de prelación, le corresponde al cónyuge. No le podrías pedir tú a tus padres porque tienes al cónyuge como orden de prelación primigenio. Entonces, por eso establece que deben ser solteros para que estos, en este caso, los padres tengan la posibilidad de pasarle dinero a sus hijos, porque los padres son el tercer orden de prelación, que son los ascendientes. Si no son hijos e hijas solteros, no tienen en este caso el apoyo de su cónyuge porque no están casados y finalmente no tienen hijos o son menores de edad, y ellos tendrían, estando en no tendrían descendientes, sino tendrían que acudir a los ascendientes, que vendrían a ser los padres. Y en este caso que estén siguiendo o que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad. ¿Por qué 28 años de edad? ¿En qué se basa el derecho civil, el legislador, para poder poner un límite hasta los 28 años de edad? No dice, en este caso, 28 años de edad máximo, que lo vas a tener que mantener, en este caso con una pensión de alimentos, hasta que cumpla los 28, no. Habla sobre esta edad máxima, 28 años de edad, porque se basa el legislador en las carreras universitarias, que son las más largas que las técnicas. Recuerden que carreras técnicas tenemos de 2 años, de 3 años. Con respecto a carreras universitarias tenemos máximo, las más largas son las de medicina. Tomando en cuenta medicina, que aproximadamente son 8 años de carrera de estudios básicos y tienes un año de serum, un año de especialización, estamos hablando de casi 10 años aproximadamente, del cual uno sale ya para poder expedito y trabajar en entidades públicas o privadas sobre medicina, que es la carrera más larga, y con tu especialidad, si eres cirujano, etc. Entonces, esta edad refiere el máximo de la carrera más larga en estudios universitarios, por lo cual ponen esa máxima de edad que una persona debe cursar estudios. Si ingresa, la mayoría acaba a los 15, 16 años de colegio, máximo 16. Bueno, se murió un poco, entró tarde porque nací en mayo, en junio, entonces ya a los 17. 17 años, acabó el colegio, 18 ya está en la universidad. Una carrera de Derecho lo acaba en 6 años, es decir, a los 24 años de edad ya está acabando la carrera de Derecho. A los 25 está colegiado, entonces el padre tendrá que, en este caso, sostenerlo hasta que culmine su carrera, dice, de éxito. ¿Qué entendemos por éxito? Que debe tener buenas notas, ¿verdad? Promedio alto. Sin embargo, aquí hay una discusión. Muchos dicen, si es carrera, estudios con éxito de una profesión u oficio, debe tener por lo menos
tercio superior, es decir, superior a 13. Pero yo creo, opinión personal, no sé si todos los compartirán, estamos hablando de si ese estudio de forma exitosa, ¿cuánto sería la nota probatoria para que estés dentro de este artículo 424? Sería quinto superior, a partir de 15 para arriba, es una nota, creo, adecuada y correcta. Sin embargo, el legislador ha establecido, por tema de jurisprudencia, que con que esté aprobado el alumno en sus materias del ciclo completo del año, en este caso, a las universidades nacionales que se miden por año, ya esta persona estaría cursando los estudios de forma exitosa, porque está aprobado en los cursos. Entonces, chicos, esta discusión ya tiene solución. Pero opinión personal, para mí una persona que solo se hay que estudiar debería por lo menos mantener el quinto superior. Mínimo, 15. Yo sé que hay muchos jóvenes que tienen 17, 18 de promedio ponderado, y eso está muy bien. Felicidades por ustedes, porque esto coadyuva también a que puedan obtener becas, convenios, descuentos en las universidades donde estudian, si son particulares, obviamente. En nacionales es mucho más complejo la situación porque es diferente, no pagan pensión, pagan una matrícula que para muchos es un alcance, un aporte muy alto. Tenemos aquí también señalado, y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Esto es lo que les mencionaba. ¿A qué me refiero, chicos? Cuando una persona ya mayor de edad no estudia una carrera o ya acabó su carrera, tiene 35 años, 28, 29, 30 años, no estudia una carrera, simplemente que pasó un tema de un accidente de tránsito, quedó parapléjico, quedó inválido, pero una pierna, pero los brazos, esta persona se encuentra en incapacidad física, no puede trabajar, no puede reincorporarse al sector laboral, por lo cual necesita el apoyo y tendrá que establecer el orden de prelación. Le habíamos señalado que en este caso los cónyuges, los descendientes, los ascendientes y finalmente los hermanos. Entonces, establecemos aquí esta incapacidad física. O es un niño que también sufre muchos problemas físicos, nació con mal congénito, en este caso lleva terapias especiales. En la clínica de San Juan de Dios no son todas las operaciones, tiene que ir a otras clínicas, a otros lugares para que lo puedan atender, revisar, y esto genera un mayor gasto. ¿De acuerdo? Una incapacidad mental, que el niño ya nazca o se produzca esa incapacidad mental, retraso leve, retraso moderado, un retraso ya grave o severo. Tenemos aquí, estos deben estar debidamente comprobados. El artículo 487 habla sobre las características del derecho alimentario, lo que habíamos mencionado anteriormente. El derecho de pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable. No lo olviden, chicos. Esta definición de los alimentos también lo tienen ustedes en el Código de los Niños y Adolescentes, conforme al artículo 92, que establece la definición, el artículo 93, sobre la obligación del orden de prelación, y finalmente el artículo 94, subsistencia de la obligación alimentaria. La obligación alimentaria de los padres continúa en caso de suspensión o pérdida de patria potestad. Esto es muy importante. Ahora, con la ola de delitos de violencia familiar, feminicidios, etcétera, delitos contra la mujer o integrante de un familiar que se está viendo constantemente en la televisión o en sus comunidades donde se encuentran ustedes viviendo, van a ver que la cantidad de denuncias son altísimas, por lo cual en un proceso de violencia familiar, de feminicidio, donde se ha afectado a una mujer o integrante familiar, sobre todo las mujeres, que son el sector más afectado en esta parte, se emiten no solamente el proceso penal, sino un proceso de protección, que es materia civil, de familia, que vendría a ser medidas de protección que se le dictan a la persona. Y esta medida de protección que hace, da orden de alejamiento, ¿sí?, de los padres, del padre agresor al hijo, o en este caso a la madre, por lo cual le pueden suspender, en este caso la patria potestad, porque este señor agredió a su menor hija, menor hijo, salvajemente a golpes, y esto generó que le diera medidas de protección, que él no se pueda acercar al niño o a la niña. Eso no significa que no se pueda acercar, que le va a pasar alimentos. No es necesario acercarse para pasar los alimentos. Tiene un número de cuenta depositado donde la madre le va a solicitar que este señor deposite el dinero mensual que le corresponde por obligación y al niño como derecho. Pérdida de la patria potestad. ¿Cuándo se da la pérdida? En situaciones muy graves, donde se pone en riesgo la vida, la integridad física y sexual del menor. ¿En qué sentido? Un padre, por ejemplo, que haya vulnerado sexualmente a su hija, o un padre que haya abusado de su menor hija, en este caso, lo que solicitan como medida de poder prevenir cualquier otra clase de acercamiento, muy aparte de las medidas de protección, que le prohíben al señor que se acerque a esta menor que ha sido ultrajada sexualmente por este sujeto, esta persona también pierde la patria potestad, se la quitan. Por lo cual, eso no significa que no
le quitan su derecho a ser padre, no, le quitan su derecho de poder tener, en este caso, los derechos que le asisten como padre sobre la menor, pero no sus obligaciones. Sus obligaciones subsisten como padre, tendrá que seguir pasando alimentos. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Que ustedes tienen que ver si hay suspensión o pérdida de la patria potestad, eso no impide que se pueda demandar por alimentos. En diferentes casos, que ustedes también puedan entender. Clasificación de la pensión de alimentos. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Tenemos que es la materialización concreta de los alimentos, se clasifica en 3 clases de pensión alimenticia. Pensión alimenticia devengada, pensión alimenticia cancelada y pensión alimenticia futura. ¿Cuáles son las pensiones alimenticias o de alimentos devengada? Es la que ustedes todos conocen, con lo que pasa finalmente cuando ya el juez sentenció y no tenemos como respuesta el pago, sino se ha generado una deuda. Es la pensión debida, atrasada, adeudada por meses, por años. Hay personas que solicitan la liquidación de pensiones devengadas, es decir, este cómputo, esta sumatoria de las pensiones que no ha cumplido el padre durante el largo del proceso de alimentos, desde que se admitió la demanda, este señor hasta que lo sentenciaron, debía como 8 meses, porque desde que se admitió la demanda hasta que lo sentencien pueden pasar entre 4, 3, 5 meses, dependiendo de la carga procesal del juzgado de paz letrado donde se encuentra. Entonces, pasaron 4 o 5 meses, lo sentenciaron y el sujeto no pagó esos meses. Tenía que empezar a ponerse al día y empezar a pagar la pensión mensual. Pasaron 5 meses más, no pagó los 500 soles que le fijaron de alimentos. Entonces tenemos 5 meses que duró el proceso hasta la sentencia, 5 meses posterior a la sentencia, que el señor no cumple, la señora ya se cansó, no va a esperar más, solicita, se practique la liquidación o presenta su propuesta de liquidación de pensiones devengadas. Estamos hablando de 500 soles por 10 meses. ¿Cuántos serían? 5.000 soles, ¿correcto? Estos 5.000 soles por 10 meses que tiene la señora son la deuda que le debe este sujeto, por lo cual, más los intereses legales, obviamente que vendrían a ser entre 125 soles o 100 soles de intereses, esa sumatoria de monto deudado más intereses legales, que serían un aproximado de 5.150 soles, 5.125 soles, se denominaría pensión alimenticia devengada, ya que es la pensión que debe, que se atrasó, que adeuda, ¿de acuerdo? La pensión alimenticia cancelada. Cuando esta persona le aprueban esta pensión que habíamos comentado de 5.125 soles como ejemplo, y se le da, se le remite, en este caso, la resolución vía notificación y se le requiere en la misma resolución el cumplimiento de un plazo, le dan, casi siempre son 3 días, en todos los juzgados dan ese plazo, ya es como un cliché, pero ese plazo no es legal, sino lo establece por criterio del juez, pues en 3 días, pues en 5 días, dependiendo del monto, también el juez tiene que ver como criterio. Entonces, una vez que le corre traslado para que esta persona cumpla con pagar el monto aprobado y, en este caso, requerido en la resolución, con apercibimiento, obviamente, de ley, esta persona, obviamente, no va a querer que este caso pase a la fiscalía, pase al tema penal, cumple con cancelar las pensiones devengadas, alimenticias devengadas, y esto sería pensión cancelada. Es decir, ya pagó lo que debe, está saldado, está al día, correcto. Eso era lo ideal, que no pase del requerimiento del pago. Una pensión alimenticia futura es la del cumplimiento inmediato o futuro. Tienen que tener en cuenta ustedes que cuando presentan una demanda de alimentos también tienen una opción de presentar una medida cautelar, que vendría a ser una asignación anticipada de la pensión de alimentos. Ustedes solicitan que mientras dure el proceso de la emisión de la demanda hasta que el juez fije en una audiencia única, en una sentencia, la pensión fija, ya se adelante un criterio de que pueda ir fijando inmediatamente hasta que ya la decisión en mi sentencia de un monto por pensión de alimentos. Esto que siempre se da con personas que ya tienen un sueldo fijo, es decir, sabemos dónde trabaja, tenemos copia de su boleta de trabajo, su ingreso ya está establecido, por lo cual ello va a establecer que rápidamente se establezca un monto y ese monto en el 80% de casos o el 70% de casos es el mismo monto que finalmente se va a ver reflejado en la sentencia. Entonces, esa es una pensión futura en el cual nos adelantamos a un cumplimiento adelante. La pensión se incrementa o reduce de acuerdo al aumento o disminución de la necesidad del alimentista y las posibilidades económicas del alimentante. Quiero que tengan en cuenta esto porque esto es muy importante. Lo que les he mencionado, la pensión, de acuerdo, es revisable, es decir, se puede incrementar o reducir de acuerdo a 2 factores. Aumento
o disminución de la necesidad del alimentista y las posibilidades económicas del alimentante. Eso lo voy a explicar en su punto adecuado. Lo voy a pasar ahora a ese tema para hablarlo aquí. Aumento de alimentos. ¿Qué es el aumento? ¿Cuándo puedo pedir aumento? ¿Cuándo corresponde aumento? Muy bien. La pensión se aumenta en los siguientes casos. Cambio de la situación del alimentista, es decir, de la persona que está solicitando. El demandante, para que no se confundan, alimentista igual a demandante. Como por ejemplo, tener que requerir mayores recursos económicos por razones de estudios superiores o instrucción especializada. Esta persona en el colegio pagaba una pensión mensual de 200 soles, 300 soles por el colegio en particular donde estudiaba. Ahora va a estudiar una carrera en una universidad particular donde la pensión no te baja de 800 o 1000 soles, por lo cual de lo que pasa a 300 soles por educación, ahora se ha duplicado, por lo cual esta persona va a requerir mayores recursos económicos, por lo cual este menor o esta persona mayor que está estudiando va a solicitar un aumento de alimentos por tener que requerir mayores recursos económicos para poder pagar o, en este caso, poder costearse los estudios superiores. Cambios de la situación del alimentante. Alimentante igual a demandado. Recuerden eso. Alimentista igual a demandante. Alimentante igual a demandado, para que no se confundan. ¿Cómo cambia la situación del alimentante? ¿De qué manera? Puede ocurrir que los ingresos del alimentante experimenten un incremento. En tal caso, es posible estimar un aumento en la pensión de alimentos. Y quiero hacer un ejemplo bien claro, bien sencillo, que todos me van a entender y van a guardar la lógica, aunque es un poco gracioso. Imaginemos que es un futbolista que está jugando en segunda división o está, en este caso, en la Copa Perú, lo que me entienden, están jugando con un sueldo aproximadamente de 3.000 soles mensuales. Cuando tiene un hijo, se separa de la madre lo demanda por alimentos y el juez le fija, en este caso, 500 soles mensuales por pensión de alimentos. Pero este jugador joven es promovido, en este caso, a un equipo de primera división. Al año lo venden al extranjero, a un equipo internacional. El señor de lo que venía ganando 3.000 soles, cuando subió al equipo de primera, ya su sueldo cambió a $5.000, gana casi 5.000 soles, 15.000 soles mensuales. Y al año, cuando la mujer se entera que sale al exterior, que su sueldo bordea los 20.000 a $30.000 mensuales. Aquí vemos, como ejemplo, cómo experimenta este demandado un incremento potencial en sus ingresos económicos, por lo cual esta persona, el menor, de los 500 soles que le pasaba, puede requerir un aumento de alimentos para que de lo que sea una universidad, en este caso de nivel BC, es decir, donde la pensión está a 500, 600, pueda estudiar en una universidad, su traslado a una universidad de mayor, en este caso, especialidad, de acuerdo a la universidad donde pagará 1.000, 1.500 soles, por lo cual va a requerir alimentos, o también requiere, en este caso, un mayor apoyo, ya que su padre experimenta un mayor incremento económico. Recordarán, como el caso de este jugador de fútbol que gana muchos millones y le piden una alta cantidad de pensión mensual de alimentos. Asimismo, hay un actor, que ustedes ya lo conocerán, que canta Carreteras Mojadas, que pasaba una pensión y él quería la reducción. Sin embargo, fue toda una discusión por el tema de que su valor económico tenga disminuido. Eso hay que tener mucho en cuenta la situación del demandado, que experimenta un incremento, experimenta una reducción. En lo que vemos ahora, la reducción de los alimentos. Se produce la reducción de la pensión de alimentos cuando el alimentante demandado no se encuentra en condiciones de cumplir la obligación alimentaria. ¿Qué vemos aquí? Experimentamos que el alimentante, el demandado, ya no puede cumplir, en este caso, o pasar la misma cantidad que le habían fijado de pensión de alimentos. ¿Por qué motivo? Por dos de estos. Los dos motivos más comunes, y tenemos dos motivos que constantemente también se puede dar. Sin embargo, tenemos por haber cesado en el centro de labores o por haber obtenido un trabajo con una menor remuneración. Chicos, escuchen, es cesar. Es decir, esta persona ha cesado, lo han sacado, lo han despedido. La fábrica, la empresa ha quebrado, ha sido liquidada, ha sido fusionada con otra, por lo cual han tenido que prescindir de personal laboral estos señores y pasan al desempleo. Entonces esta persona está 2, 3 meses sin trabajar. No puede quedarse sin trabajar una persona ya de 45, 50 años. Es difícil encontrar un nuevo trabajo y que gane lo mismo, teniendo en cuenta que había hecho una línea de carrera, había empezado desde el puesto más bajo hasta había llegado a una jefatura y lo sacan de un momento a otro porque la empresa se liquida, entra en quiebra, etcétera, y el señor pierde el trabajo. No renuncia, lo han cesado.
Si tú renuncias a tu trabajo, no puedes pedir la reducción porque eso se entiende que ha sido a propósito, ha sido intencional. Estás dando tú un acto de mala fe, de renunciar a un trabajo estable donde se paga un buen sueldo, a efectos de buscarte otro de menor cantidad. ¿Quién en su sano juicio renuncia a un buen trabajo para dedicarse a un trabajo con menos ingresos económicos? Si tienes todavía obligaciones alimentarias que cumplir. Obviamente el juez lo toma esto como una actitud que es desafiante en este caso para la justicia y para los derechos del menor. Y el otro punto que les quería mencionar es por haber obtenido un trabajo con una menor remuneración. Muy bien, el señor de 45 o 50 años dejó de trabajar, lo sacaron, lo cesaron. ¿Qué haces? ¿Te quedas sin hacer nada? No. Un hombre necesita ganar dinero para su subsistencia, para comer, para vestirse y para cumplir, sobre todo, hacer frente a una obligación alimentaria. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Esta persona consigue un nuevo empleo. Bueno, no consigue el empleo en el que trabajaba, en su carrera, en su profesión. Tienes brevete, tienes licencia de conducir de auto, tienes un auto, lo conviertes a gas o ya es de gas y simplemente te pones a taxiar, a generar tu propio ingreso. Es un oficio, una actividad loable porque es manejar horas y horas en este tránsito de Lima, obtener un ingreso que es mucho más bajo de lo que el señor ganaba en su empresa. Ojo, estamos hablando de un jefe que ganaba sus 10.000, 15.000 soles mensuales, o 8.000 o 9.000, ahora es en este caso taxista, y que no estamos hablando que va a ganar 100 soles mensuales o 500 soles mensuales, estamos hablando que ganará entre 3.000 a 2.500 soles mensuales un conductor de taxi, si trabaja bien, obviamente las horas, 8 horas diarias en rutas donde es muy fácil ganar este dinero. Pero consigue un trabajo de menor remuneración del que ganaba en su empresa. Por este motivo también yo puedo pedir reducción de alimentos. Muy bien, señor juez, solicito mi reducción de alimentos por motivo de que yo he cesado el trabajo, he estado buscando empleo y he encontrado únicamente dedicarme a ser taxista porque no tengo otro trabajo. Mientras estoy buscando tengo que generar mis ingresos y por ahora mis ingresos han disminuido y la pensión que usted me pide me es imposible de cumplir. ¿Por motivo de qué? De que tengo un trabajo con menor remuneración. Obviamente el hecho de que tú pidas un aumento o una reducción no es que te van a dar ese aumento de reducción de inmediato, ¿no? Entran a un debate, una audiencia. El alimentista, demandante, el alimentante, demandado, van a tener que proponer y comenzar a debatir sobre la reducción de alimentos o el aumento de alimentos. Por tener que hacer frente a otras obligaciones alimentarias, otras obligaciones familiares de alimentos. Esto se da cuando una persona es el conocido como Don Juan. ¿Por qué Don Juan? Don Juan conoce a María, Don Juan conoce a Patricia, Don Juan conoce a Sofía, Don Juan conoce a Marta. Y con cada una de ellas tuvo un hijo. Es soltero, no se casó, sin embargo, hijo con cada una de ellas, en diferentes edades, obviamente, dejando un año con cada una. Y de la última persona también se separó, de Marta. No le fue bien en el amor, se separó, tienes 4 hijos, y lamentablemente, cuando pasa la separación de las personas, es donde inician los problemas, porque te empiezan a llover las demandas, lluvia de demandas. Demanda alimentos del primer hijo, del segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo. Ustedes saben, por conocimiento, que la afectación máxima de los alimentos es hasta el 60% de los ingresos que tiene la persona, el alimentante, el demandado. Muy bien. Tiene 4 hijos, los 3 primeros hijos, las madres de los 3 primeros hijos lo demandan por alimentos, y el cual el juez le fija, en este caso, 20% en un hijo, 20% en el segundo, 20% en el tercero. ¿De acuerdo? 20, 20 y 20. Y ya le afectaron al 60%. 20, 20 y 20. Y aparece Marta con su hijo, que tenía un recién meses de nacido, y dice, ah, no, señores. Este sujeto pues, le pasa alimentos al primer hijo, a la segunda hija y al tercer hijo. ¿Y mi hijo dónde queda? Y le paga el 20% de su sueldo a cada uno. 60%. Y la señora demanda. ¿Qué hace don Juan? Don Juan va a tener que solicitarle a los jueces que tiene el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, tener que solicitarle la reducción de la pensión de alimentos de sus hijos. ¿Por qué motivo? Porque tiene que hacer frente a otras obligaciones alimentarias de alimentos que tiene un hijo, donde ya no le pueden afectar 20% y 10% porque superaría los 60% totales de sus ingresos para sus obligaciones alimentarias. Que tendrá que decir reducción del 5%, 5% y 5% en cada hijo, para que este 5% de cada uno sea un 15%, que tenga su último hijo y así cada hijo tenga 15%, 15%, y así los 4 sumen el 60% como tope máximo de afectación de tus ingresos para la pensión
o, en este caso, obligaciones alimentarias. ¿Entendieron esa parte, chicos? Muy en cuenta eso. Yo pido reducciones para hacer frente a otra obligación y tengo que demostrarlo como con la copia de la demanda de que tengo un hijo y las sentencias de los otros hijos para que se fijen, y eso presentarlo a cada uno de ellos para que tengan en cuenta cómo se fija el tema de la reducción. Cuarto punto, cuando el alimentista ya tiene algunos ingresos, aunque no suficientes. Aquí está el problema. Si yo tengo un hijo de 18 años, está estudiando en una carrera y sus horarios de noche, de 6 a 11 de la noche, mi hijo estudia en la universidad, yo le paso una pensión de alimentos, pero él en su mañana y en su tarde trabaja en un supermercado, en un sitio de comida rápida, por lo cual trabaja un part-time, un full de 6 horas, y no le pagan igual que un sueldo, obviamente. 300 soles quincenales, o 600 o 700 soles mensuales, u 800 soles mensuales. Entonces, este joven ya ingresó al rubro laboral o al sector laboral, por lo cual ya está generando un ingreso. Sin embargo, ese ingreso no es suficiente para pagar su universidad, no es suficiente para sus alimentos, sus pasajes, sus costos de universidad. Entonces, por ese motivo, estos ingresos no son suficientes. Y por lo tanto, el padre, advirtiendo que el joven ya tiene un ingreso, voy a solicitar la reducción de alimentos porque esta persona, que es mi hijo, tiene ingresos mínimos y por lo tanto me pueden reducir la pensión a un monto menor. Exoneración de alimentos. Esto es importante que lo sepan, chicos, para que puedan saber cuándo me exoneran de los alimentos. Se puede solicitar la exoneración de la pensión alimenticia en los siguientes casos. La reducción de los ingresos del obligado por causas ajenas a su voluntad, al punto que no le permitan su propia subsistencia o solo le permitan asumir su subsistencia. Es decir, esta persona se ha reducido sus ingresos a 0 o a 100 soles semanales, con lo cual ni siquiera le va a alcanzar para su propia manutención, ni para su comida, ni para su vestimenta, ni para poder subsistir como persona. La exoneración por cesación del estado de necesidad. Exoneración por cesación del estado de necesidad. Esta persona, como le dije, un menor de edad, su estado de necesidad se presume, por lo cual, una vez cumplido 18 años de edad, ya le compete al joven demostrar que se está estudiando una carrera exitosa y por lo cual deben seguir pasando alimentos hasta los 28. ¿Qué pasa si este sujeto, este joven, cumplió los 18 años de edad y dice, mamá, no quiero estudiar, quiero salir con los amigos, creo que muy bien, es tu decisión, hijo. El chico está en la calle dando vuelta, el popular, sin oficio. Sin oficio ni beneficio, no trabaja, no hace nada, está durmiendo todo el día en la casa, está en la calle, está tomando con los amigos, hasta puede estar dedicándose a fumar, etc. Esta situación de este joven que no trabaja, que no quiere estudiar, no quiere hacer absolutamente nada, simplemente ya cumplió 18 años, hijito, ya mi obligación contigo terminó. Obviamente, porque para que pueda usted sustentar alimentos de un mayor de edad, tiene que demostrar que tiene estado de necesidad, que estudia una carrera y tiene que apoyar el padre con la carrera o la madre con la carrera, o esta persona tiene una enfermedad física, mental, o una incapacidad que hace que necesite. Pero si es una persona sana, saludable, simplemente no quiere trabajar, no quiere estudiar, no le interesa pertenecer o generar su propio ingreso, simplemente el padre está exonerado de, en este caso, porque ya cesó el estado de necesidad de menor de edad porque se presumía. La exoneración por presunción de cesación del estado de necesidad. Aquí, como lo señalé, ya el señor cumplió los 18 años de edad, ya no tiene, y la cesación del estado de necesidad, una persona que sufrió un accidente, está incapacitado, se recuperó y ya no hay esa necesidad que pueda tener que obligarlo a cumplir. En este caso, si el acreedor desea seguir percibiendo los alimentos, se encuentra en el deber de demostrar su estado de necesidad o los supuestos del artículo 424 cuando son mayores de 18 años, que lo habíamos hablado. Esto es seguir con éxito los estudios para profesión o oficio y las hijas o hijos solteros que no puedan atender su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Muy bien. ¿Cómo se extinguen los alimentos? Una cosa es la exoneración, que se culmina esta obligación que tiene el padre, y otra cosa es cómo se extingue, cómo se termina. ¿Cómo termina esta obligación? Por dos casos. Por muerte del alimentista o muerte del alimentante. Muere el hijo, muere el padre. Muere el demandante, muere el demandado. En este caso, una vez muerto cualquiera de los dos, se extingue para esta persona, en este caso, los alimentos, solo para esta persona. Las excepciones a esto es en el caso del hijo alimentista, la muerte del presunto padre, no puede recibir más de lo que le habría recibido como heredero,
si hubiera sido reconocido judicialmente declarado. Eso tienen que tenerlo en cuenta para el tema de sucesiones, cuando hay un padre fallecido de esta persona. El caso del divorcio por causal, ojo con eso. Es decir, si yo me caso, no solamente voy a prometer fidelidad, amor por el tiempo que dure, en este caso, y apoyo durante el tiempo dure el matrimonio, sino así se divorcien, posterior al divorcio también subsiste en el tema de la obligación alimentaria. ¿Cómo? Ahora les voy a mencionar. Ojo con eso. Los que se quieran casar, chicos, no es broma, piénsenlo bien. Porque cuando te divorcies, aún así, te van a causar problemas. ¿Por qué motivo? Porque el caso del divorcio por causal, es decir, un divorcio que se da por algún motivo de adulterio, etcétera, por el cual uno solicita el divorcio porque esta persona ha incumplido con uno de los, ha incurrido, mejor dicho, en una de las causales establecidas para la disolución del vínculo matrimonial, llámese divorcio, donde uno de los cónyuges, en este caso, careciera de bienes propios o estuviera imposibilitado de trabajar o asumir sus necesidades, el juez le asignará una pensión no mayor a la tercera parte de la renta del excónyuge. ¿Cómo se traduce esto? Que, si bien es cierto, una pensión de alimentos de lo que ya hemos hablado se afecta hasta el 60%, en esta situación solo se afectará una tercera parte. ¿Y cuánto es una tercera parte del 100%? El 33.333%. Ojo, solo se afectará el 33.3% como máximo una pensión de alimentos de una persona divorciada, porque uno de estos cónyuges carece de bienes propios o estuviera, en este caso, imposibilitado para trabajar o su necesidad o asumir sus necesidades, cayó en calamidad, no tiene cómo sustentarse, perdió el trabajo, no tiene ingresos. ¿A quién recurre? Al ex cónyuge, al ex esposo. Cuidado con esto. Pero ¿qué pasa si esta persona se casa? ¿Se vuelve a casar? ¿Te tendrá que demandar al ex cónyuge? No, señores, porque el orden de apelación, ¿quién está? El cónyuge. Entonces, ¿a quién tiene que ocurrir? A su nuevo esposo, ya no a ti. Muy bien, eso te salvó. Pero si no se casa, tú tienes la obligación de mantenerlo. Hasta te puede afectar el 33.3% de tus ingresos como demandado. El indigente, este caso sí quiero mencionarlo bien, el indigente debe ser socorrido por su ex cónyuge, aunque hubiere dado motivos para el divorcio. En este caso sí es, ¿cómo le puedo decir? Hasta un poco irrisorio. Yo fui el adúltero, a mí, en este caso, por mi culpa, y yo soy el causante de incurrir en la causal del divorcio, pero como que estoy en un estado de indigencia, ¿a quién voy a socorrer? ¿A quién voy a, voy a poder pedir el apoyo? ¿O con quién me voy a apoyar? Con mi excónyuge. O sea, quien le hice daño de la separación por el vínculo matrimonial, yo tuve la culpa del divorcio, esta persona me tendrá que apoyar, por más que yo haya dado motivos para el divorcio, me debe socorrer. Dichas obligaciones cesan, la anterior y esta, si el alimentista, o sea, el demandante, el ex esposo, contrae nuevas nupcias o cuando desaparece esta necesidad, simplemente indigente, me compré la tinca, me gané la tinca, tengo millones de soles ahora, muy bien, señores, desaparece esta necesidad, mi ex cónyuge no tendrá que apoyarme con nada porque yo ya me superé en esa necesidad, ya estoy, en este caso, con un ingreso que puedo sostenerme o conseguir un trabajo o ya me casé, así que tengo cómo sustentarme económicamente. Registro de deudores alimentarios morosos. Importante que sepan esto porque si bien es cierto, usted cuando debe en el banco y lo mandan a Infocor, ¿verdad? Está registrado. ¿Quieres sacar un nuevo préstamo? No puedes, ¿por qué? Porque estás en Infocor. ¿Quieres obtener un crédito? No puedes porque estás en Infocor. Así cuando tú debes a los bancos y te mandan a Infocor, en este caso, el registro de deudores alimentarios morosos es un registro donde se encuentran todos los que deben pensión de alimentos y no han cumplido. Esta inscripción únicamente se realiza por mandato judicial y debe contener los detalles que ustedes los pueden ver en la presentación de PowerPoint. Sin embargo, esto es importante para que ustedes sepan. No caigan en el registro de deudores alimentarios morosos, que sus clientes, como ustedes como abogados, no esperen llegar a deber tanto que no puedan pagar y finalmente los manden al registro de deudores morosos, porque sus clientes son personas que van a tratar de postular o ingresar a una actividad, en este caso pública, la administración pública, no van a poder postular o van a ser sacados de carrera por motivos de que están figurando en el registro de alimentarios morosos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta persona, si quiere ser fiscal, si quiere ser juez, no va a poder, porque yo para ser fiscal
me pidieron el registro, el REDAN, el registro de deudores morosos, por lo cual no debo estar registrado ahí. Muy aparte, no está registrado en el registro de violencia familiar, obviamente, pero aquí estamos hablando de deudores morosos. Si debo los pensiones de alimentos, no voy a poder ingresar o obtener un cargo mayor o llegar a tener un mejor desenvolvimiento en mi carrera. Y la cancelación de registro de alimentario moroso únicamente se produce por mandato judicial. Es decir, yo ya pagué, ya cancelé lo que debo. Muy bien, señor juez, así como usted por mandato judicial, me inscribió en este registro donde yo no quiero estar, por favor, solicitas, porque debe ser de parte. Sin embargo, todo aquí en este país, en el proceso de alimentos, tienes que requerirlo, solicitarlo a solicitud de parte, porque de oficio no lo hace. Debe ser, en este caso, de forma de oficio, que cuando paguen la pensión, está el día del señor, simplemente el juez remite el oficio, con mandato judicial de que borren o lo retiren a esta persona del registro de deudores morosos conocido como REDAM. Entonces, así como se ingresa y se inserta esta información con mandato judicial, es la única manera por mandato judicial que también se retire. Y con eso ya podrán postular o ingresar a cualquier entidad estatal si ustedes lo desean, porque hay muchos trabajos, entidades estatales que te exigen no estar incluidos en los deudores morosos. Bueno fuera para los presidentes, bueno fuera para los congresistas o ministros que no puedan tener, no estén en esta deuda, porque hay muchos congresistas que han ingresado que están registrados en deudores morosos. Pero para ser juez fiscal, te dé un alto cargo, te exigen este documento, que no esté registrado en esta lista. Muy bien, chicos, empezamos con el segundo módulo, que vamos a seguir avanzando con el tema de los alimentos. Recuerden que los últimos 10 minutos de la clase, 12:50 del mediodía, ustedes van a poder hacer sus preguntas y yo les responderé, en este caso, a todas sus inquietudes o dudas que han podido obtener de la clase. ¿Quién demanda alimentos? Aquí tenemos, en este caso, un porcentaje, lo van a poder ver ustedes aquí en la presentación, qué cantidad de hijos o hijas. Tenemos aquí bastantes casos, expedientes judiciales. A pesar de que ambos padres se encuentran en la responsabilidad de brindar alimentos a sus hijos e hijas, en el presente estudio se advierte que 3.502 expedientes de proceso de alimentos, las demandantes son mujeres. ¿Cuántos son mujeres? 3.347, es decir, el 95.3% de las demandas que se realizan son mujeres, es decir, mamás. Mientras que solo el 4.4% de los casos analizados a nivel nacional, las demandas fueron presentadas por los hombres, por los padres. ¿Por qué se da esto? ¿También hay machismo aquí? No, señores. Lo que pasa es que en la mayoría de casos, el 95.3% lo dice, los hijos están con las madres, los hijos menores de edad. Ellos, al estar con las madres, son ellas las que sufren con toda la carga de los gastos, de la preocupación, del cuidado de los niños. Entonces tienen que demandarlo porque este señor no se hace responsable como buen hombre, buen padre, de pasar una pensión adecuada a sus hijos. Porque puede ser que sí quiera pasarle, pues este sujeto le quiera pasar 100 soles semanales, 200 soles mensuales, que son montos que están muchas personas en diferentes sectores queriéndoles darle como alimento a sus hijos. Con 200 soles, con 200 soles, ¿un hijo va a poder subsistir? Obviamente, el padre y la madre son ambos responsables de la pensión de alimentos, pero si la madre no trabaja, el hijo tiene 2 años, la madre se dedica al cuidado exclusivo del hijo y tiene uno que otro trabajo eventual, vende productos por catálogo, hace manualidades en casa y las vende, no tiene un trabajo fijo. Y ustedes me dirán, sí, pero si no, la señora que se ponga a trabajar. Señores, ahora con la modificación de la ley, la labor doméstica, ser ama de casa, es aporte para la pensión de alimentos. O sea, si el papá trabaja y va a pasar una pensión, la mamá como aporta con las labores domésticas. A ver, señores, contraten una empleada. ¿Cuándo te va a cobrar una empleada, una doméstica? Te va a cobrar un sueldo mínimo, tiene vacaciones, tiene derecho a gratificación. La ama de casa, la mamá, la esposa, ¿tiene vacaciones? ¿Tiene gratificación? No. ¿Le pagas? No. Encima le gritan y encima la golpean, lamentablemente. Pero como les digo, el tema de labor doméstica es un aporte que se contabiliza como aporte de alimentos que hace la madre. Porque la labor doméstica no es fácil. Cuidar a un niño en un kinder, en un nido, los tienen 3, 4 horas, 5 horas. Ya, señora, llévese a su hijo, llévense a su Chucky, por favor, que aquí me está destrozando el lugar. Y después en casa son otra loquería. Los niños son así, son muchos, tienen mucha energía, tienen que botar esa energía con juegos, deportes, etcétera, por lo cual es difícil el cuidado de menores. Y con niñas es mucho mayor
rigurosidad de cuidado con todas las cosas que tapan, como el caso de Camilita y como el caso de la niña Jimenita. Son casos que lamentablemente acabaron mal por el tema del descuido de los padres y otros factores sociales que ustedes ya lo deben saber. No voy a tocar ese tema, sin embargo, quiero que entiendan que la labor de la madre doméstica es muy importante por el cuidado, la alimentación y el desenvolvimiento de los menores, por lo cual este es un aporte también económico. Aquí vemos aquí la cantidad de demandas, esto no lo voy a mencionar, más que ustedes lo puedan ver como dato didáctico y de estudio. Estos son la instrucción y ocupación de las demandantes y los demandantes, a qué se dedican. Acá tenemos un presente estudio que se realizaron entrevistas a 1.668 justiciables demandados por proceso de alimentos en los juzgados de paz letrados. De total de entrevistados, el 87% fueron mujeres, de las cuales, en este caso, un 94.5% eran demandantes, mientras que el 11.9% eran hombres. En este caso, de los cuales el 55% eran demandados. Aquí tenemos el grado de instrucción. Los hombres demandantes y demandados, acá tenemos aquí, sin instrucción hay un 0% en hombres, la mayoría de hombres tiene estudios mínimos, pero tiene estudios. En mujeres hay un 1.9% que sí no tienen estudios, ninguna clase de instrucción, son analfabetos. Primaria incompleta, tenemos un porcentaje también reducido de menores, pero mayor cantidad de mujeres. Primaria completa, mayor cantidad de hombres y menor cantidad de mujeres, 10%. Secundaria incompleta, tenemos una cantidad similar entre hombres y mujeres. En secundaria completa tenemos aquí también similar entre hombres y mujeres, un 1% de diferencia en ambos. En estudios superiores también tenemos un porcentaje de 4% sobre arriba de los hombres y de mujeres, y no determinable el 0%. Esta fuente es de la Defensoría del Pueblo. Es una fuente fidedigna, el cual señalo para que ustedes puedan tener aquí referencias. Ocupación del demandante según sexo. ¿De qué se ocupan los demandantes? Hombres desempleados tenemos 27%, no trabajan. Mujeres empleadas 16.8%. Son agricultores de ganadería y pesca 7.8% y mujeres 1.9%. ¿Por qué señalo agricultores, ganaderías y pesca? Aquí en Lima no hay mucho de eso, sin embargo en provincia, tengan en cuenta que esto es a nivel nacional, es una cantidad mayor. Minería, hombres no, mujeres sí, el 2%. Industria, menos del 1%. En este caso, tenemos aquí también el tema de la información obtenida que se ha clasificado en categorías desempleados, labores domésticas y los que están insertos en el mercado laboral, que en este caso tenemos aquí una mayor cantidad de mujeres, las cuales son labores domésticas, el 50.6%. Aquí tenemos la carga de trabajo de hombres y mujeres a nivel nacional, carga total de horas por semana, 75.54 horas, actividades, en este caso remuneradas, 36.27%, actividades domésticas no remuneradas, 39.28%, carga total de horas por semana, 66.39%. Estos datos ya no los vamos a mencionar muy a detalle porque solamente es de fuente de información que ustedes puedan pedir o verificar lo que estamos viendo como un enfoque técnico en números y en cuadros para que ustedes puedan ver cuáles son los porcentajes, qué cantidad de demandas o cómo pueden saber quiénes son los que más demandan. Tenemos aquí, en este caso, la cantidad de 90.2% de las demandas fueron planteadas por mujeres a favor de sus hijos o hijas, ya que ellas son representantes de los menores. Ojo, ellos son representantes de los menores. Si la madre también, si la señora también demanda como esposa separada, ella también será demandante y representante de los menores. Si los hijos tienen 18 años, quienes se representan son ellos mismos. Esto es lo que necesito que ustedes puedan tener en cuenta, el promedio de gasto mensual por hogar en soles. En alimentación son 843 soles aproximadamente, es un tema promedio, ojo. Educación son 362 soles, un niño gasta en un colegio particular, a un colegio a la fecha, pues no, antes costaba menos, ahora todo está subiendo. En el transporte, pasajes o contratar una movilidad, 341 soles mensuales. Vivienda y servicios, estamos hablando de 296 soles. Si es casa propia, ojo chicos, vivienda y servicios y casa propia porque paga luz, agua, teléfono, cable, etc. Si es vivienda alquilada, esto se eleva porque para alquiler, pero obviamente por sobre el hijo
podríamos sacar que una vivienda alquilada le correspondería, que ocupa en gastos de vivienda 296 soles mensuales aproximadamente. Salud, 118 soles mensuales, porque los niños, depende de la edad, tienen mucho resfrío, problemas respiratorios, alergias, y tiene que ir constantemente al médico, sus vacunas y todo lo que requiere un menor. Por eso que aquí estamos hablando de un aproximado de 118 soles mensuales. En Callao obviamente está la realidad, lo pueden ver ahí. En el sistema es un poco menor, ¿verdad? Corresponde precisar también que solo en un 0.4% de los casos analizados tenían como única pretensión el pago de los devengados. Es decir, la mayoría de pretensiones de demandas es por la cantidad de meses que le debe este sujeto. ¿Cuál es el monto demandado? Aquí vemos aquí los montos que están solicitando las personas. En nuestro país, el 43.3% de las demandas analizadas se encuentran en un rango que mide entre 1 sol a 500 soles. Obviamente no va a ser un sol fijado de pensiones, sino que estamos viendo el rango mayor que no supera los 500 soles. Mientras que en Lima el monto es de lo reclamado. En el 23.5% de los casos, el rango va de los 500 a 1000 soles. Piden 700, 800, 900, 1000 soles. ¿De acuerdo? En otro lugar... por lo cual vemos aquí que en provincia piden poco, pero acá en Lima sí están pidiendo bastante, porque también el tema económico ha aumentado. Como dije, eso son la asignación de alimentos ante la sentencia, con lo que había mencionado justo como sentencia, como pensión de alimentos futura. ¿Recuerdan, chicos, ese tema que ya estado mencionando? La clasificación de las pensiones de alimentos. La asignación anticipada de alimentos es una medida temporal. Una medida temporal que equivale a un adelanto de la pensión que será determinada en la sentencia y se fundamenta en la necesidad impostergable que tienen los hijos e hijas, que son los beneficiados de la prestación de alimentos. Estas medidas temporales sobre el fondo están reguladas en el Código Civil y lo tenemos, en el Código Procesal Civil, y lo tenemos establecido en el artículo 674, que establece lo siguiente: medida temporal sobre el fondo excepcionalmente por la necesidad impostergable del que la pide, por la firmeza del fundamento de la demanda y la prueba aportada. Ojo, esto de que depende de la presentación de tu demanda y cómo la estás sustentando con medios probatorios que vas a verlo en audiencia, y con lo cual ya le estás demostrando al juez que tú tienes la razón y que el monto que tiene que fijar necesitas ya tenerlo establecido. Que sea, asimismo, sea en su integridad o solo en aspectos sustanciales de estas, siempre que los efectos de la decisión puedan ser de posible reversión y no afecten el interés público. Vamos aquí seguidamente en el artículo 175 del Código Procesal Civil, prescribe que en el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, es decir, los hijos hacia los padres, solo en ese caso. También por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación familiar o por los hijos mayores de edad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 424, 473 y 483 del Código Civil. En los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar, establece la norma, medida de asignación anticipada actuando de oficio, de no haber sido requerida dentro de los 3 días de notificar la resolución que admite a trámite la demanda. Recuerden, chicos, cuando tú presentas la demanda, el juez tiene que emitir una resolución, es la resolución número 1, casi siempre, con esa numeración, de que está admitiendo la demanda. Una vez que ha sido admitida tu demanda, tú estás tranquilo de que tu caso se va a ver ya en proceso. Si te declara la inadmisibilidad de demanda por un requisito de formalidad, tendrás que, como dice aquí, tendrás que, en este caso, subsanar dicha omisión y por lo cual presentar la subsanación para que pueda ser admitida tu demanda. Así que siempre tienes que revisar que haya sido admitido o no tu demanda de alimentos. Medidas cautelares, las medidas más usuales en proceso de alimentos son la prohibición de ausentarse del país y el informe por escrito del centro de trabajo. Esto quiero plantearlo como estrategia para ustedes como demandantes, para que ustedes puedan establecer que este sujeto no se vaya del país, porque es mucho más difícil solicitar la pretensión de alimentos cuando la persona ha viajado fuera del país. En este caso es más, se dilata más el tiempo. Entonces, ¿qué podemos pedir nosotros con la demanda? Como medida cautelar, ojo, para asegurar la pretensión futura. Recuerden que las medidas cautelares están solicitadas únicamente para asegurar la pretensión futura, lo que se espera finalmente con el proceso. Entonces yo solicito que esta persona no pueda ausentarse del país, no pueda salir del país, impedimento de salir del país, mejor dicho, prohibición de que se pueda salir, viajar al exterior,
sin autorización judicial, porque esta persona tiene que estar presente para todo el proceso de alimentos. Y el informe por escrito del centro de trabajo. Muy bien, el señor trabaja en una empresa privada, en una empresa pública. Solicito que esta persona, como voy a contar, usted, señor juez, solicite el informe por escrito del centro de trabajo que se encuentra esto previsto en los artículos, en este caso, del Código Procesal Civil. De análisis, en este caso del expediente, el expediente se constató que solo en 478 casos, el 13.6% del total se solicitaron medidas cautelares y en el 87.2% fueron concedidas. Es decir, tenemos un margen bien alto, las cuales solamente en este caso tenemos que 87.2% fueron concedidas las medidas cautelares presentadas. Las que fueron denegadas fue un 11.3%, así que es un buen margen para los que quieran demandar con medidas cautelares. Tenemos los números al favor. ¿Quién es demandado? Por mandato constitucional, la obligación de proporcionar alimentos a los hijos e hijas le corresponden a ambos padres. En efecto, el artículo 6 de la Constitución Política prescribe que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Esto no lo vamos a tocar más porque ya lo hemos mencionado anteriormente como base legal para la pensión de alimentos. La contestación de la demanda y la rebeldía. Una persona cuando es demandada, cuando usted presenta su demanda, como demandantes, tiene que esperar la admisión de la demanda en la resolución judicial. Una vez que se admite la demanda, se va a correr traslado de tu demanda al demandado. Entonces, el derecho de defensa que tiene por finalidad tutelar los derechos de los justiciables, que es el demandado, el mismo permite a las partes rebatir los argumentos de su contrario, así como ejercer las defensas que permite la ley. En este caso, esta persona tendrá el plazo de 5 días para contestar la demanda desde notificado, es decir, se admite la demanda, se corre traslado de la copia de la demanda al demandado y esta persona va a tener la demanda, va a tener 5 días de que le recibió la demanda, según la fecha de la notificación, para poder contestar la demanda. Si no contesta la demanda en ese lapso, simplemente se le pasa el plazo, no se va a admitir en este caso su contestación y se le va a declarar rebelde. El mismo que permite a las partes rebatir los argumentos de su contrario, es decir, el señor tiene derecho de defenderse. En los procesos de alimentos, chicos, se debe informar al demandado del contenido de la demanda, la pretensión y los fundamentos de la misma. Se hace copia de todo, la demanda presentada, una copia fiel se presenta y se remite, en este caso por el juzgado, a demandado. Por su parte, este puede contestarla o efectuar el reconocimiento de los hechos o el allanamiento de la pretensión. Sí me allano, señor juez, a lo que dice la demandante. Es cierto, tengo conmigo, es cierto que tengo que pasarle una pensión, pero el monto no es el adecuado. En el término de 5 días hábiles tiene para contestar la demanda. Del mismo modo puede contradecir el contenido o deducir excepciones y defensas previas, señalando defectos formales. ¿Te interesó el primer módulo del taller? ¿Quieres ver los módulos siguientes de manera gratuita? Sencillo. Dale me gusta a nuestra página y déjanos tus datos vía Messenger o WhatsApp. Y nosotros te estaremos enviando el día y hora en que programaremos los siguientes módulos. Y recuerda, somos el equipo Solución Eficaz, Centro de Capacitación y Asesoría Legal. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el contenido.